Tu mundo es una ilusión. Hay dimensiones ocultas a solo 1 milímetro de distancia. Hola y bienvenidos a Selenova, la ventana nocturna que se abre al mundo más profundo y misterioso del cosmos. Hoy cuestionaremos todo lo que creemos saber sobre el universo, todo lo que damos por sentado cuando miramos a nuestro alrededor. Analicemos las 4 dimensiones que definen nuestra existencia cotidiana. 3 dimensiones espaciales, arriba y abajo, izquierda y derecha, adelante y atrás, y una dimensión temporal que fluye imparable desde el pasado hacia el futuro. Esto es todo lo que conocemos de la realidad. ¿No es así? O al menos eso creemos. ¿Qué es lo que nos lleva a pensar así? ¿Qué les parece si lo discutimos? Sin embargo, la física teórica nos susurra un inquietante secreto, algo invisible que se esconde en un lugar inaccesible para nuestros sentidos. Un profundo dilema que lleva más de un siglo quitando el sueño a los físicos. ¿Y si la gravedad pareciera débil debido a la dilución de su fuerza en dimensiones adicionales a las que nunca podremos acceder directamente? ¿Y si existieran capas de realidad que nuestros sentidos no pueden percibir por completo, que están aquí mismo a nuestro alrededor, pero que permanecen invisibles porque nuestros ojos, oídos y sentido del tacto han evolucionado para percibir solo una pequeña parte del panorama? Cuando intentamos combinar las fuerzas fundamentales, las matemáticas muestran inconsistencias. Las ecuaciones no encajan perfectamente. Donde quiera que miremos, aparecen las huellas persistentes de una arquitectura cósmica que se nos escapa. La pregunta es devastadora y nos confronta con nuestra propia pequeñez. ¿Estamos viendo el mundo completo o solo una sombra superficial de él? ¿Una proyección bidimensional de una realidad multidimensional que nunca podremos tocar? Si estos viajes cósmicos capturan tu fascinación cada noche, si te apasiona explorar los límites de lo conocido, no olvides suscribirte a nuestro canal Selenova y darle me gusta a este vídeo. Así esta exploración podrá llegar a muchas más mentes curiosas que, como tú, se atreven a mirar más allá de lo evidente. Gracias de antemano por acompañarnos en este viaje hacia lo invisible. ¿Estás listo para adentrarte en el abismo de las dimensiones ocultas? Entonces iniciamos. Parte 1. Los acertijos de la física y las dimensiones ocultas. Durante toda tu vida te has movido en un espacio definido por 3 dimensiones espaciales. Caminas hacia adelante o hacia atrás, te mueves a la izquierda o a la derecha, subes escaleras o bajas por ellas. Estas 3 direcciones perpendiculares entre sí parecen agotar todas las posibilidades de movimiento en el espacio. Si incluyes la 4ª dimensión, el tiempo, que avanza constantemente desde el pasado hacia el futuro, parece que ya tenemos el relato completo de la existencia, la descripción definitiva de todo lo que es, fue y será. Pero es precisamente aquí, en esta aparente completitud, donde la narrativa comienza a fallar. Una y otra vez, cuando los físicos intentan construir una teoría unificada que explique todas las fuerzas de la naturaleza, cuando tratan de reconciliar la gravedad con las otras fuerzas fundamentales, cuando buscan una ecuación maestra que gobierne todo el universo, se encuentran con un problema persistente. La física nos indica con creciente insistencia que estas 4 coordenadas son insuficientes para describir la realidad. Las ecuaciones presentan inconsistencias molestas que no desaparecen por mucho que se las retuerza. Las fuerzas no se equilibran de la manera que deberían si el espacio fuera únicamente tridimensional. Y la gravedad, esa fuerza tan familiar que nos mantiene con los pies en la tierra, actúa como si guardara un gran misterio, como si supiera algo que nosotros aún no hemos descubierto. Durante más de 100 años, los científicos han perseguido una posibilidad extraña y casi inconcebible. La idea de que el cosmos contenga más dimensiones de las que jamás podremos atravesar con nuestros cuerpos, más capas de la existencia de las que nuestros órganos sensoriales pueden registrar o incluso imaginar. Esto no es especulación de ciencia ficción nacida de mentes creativas que buscan entretenernos. Es física seria, rigurosa, nacida de formulaciones matemáticas que simplemente se niegan a funcionar de otra manera, ecuaciones que colapsan en contradicciones a menos que se les permita expandirse en direcciones adicionales que no podemos ver. Si estas dimensiones adicionales son reales, y cada vez más evidencia sugiere que podrían serlo, podrían resolver el enigma de la debilidad gravitatoria que ha desconcertado a generaciones de físicos. Podrían revelar la estructura auténtica del universo, mostrarnos que lo que llamamos realidad es solo la superficie visible de algo incomparablemente más vasto. Incluso podrían insinuar que nuestra realidad tridimensional familiar es solo una entre muchas, una brana flotando en un océano de dimensiones superiores. La pregunta se mantiene inquietante y absolutamente clara. ¿Percibimos el mapa completo de la realidad o solo una pequeña rebanada de él,
una sección transversal de algo mucho más grande. Reflexiona sobre esto mientras avanzamos. El progreso de la física siempre ha ocurrido cuando pistas minúsculas y extrañas no encajaban en el marco establecido. La historia está llena de estos momentos. La órbita del planeta Mercurio se desviaba por una fracción diminuta de lo que predecían las leyes de Newton. Durante décadas, los astrónomos intentaron explicar esta anomalía con planetas invisibles o ajustes ad hoc. Esta pequeña discrepancia, aparentemente trivial, nos condujo finalmente a la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, que revolucionó por completo nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la gravedad. La catástrofe ultravioleta en la radiación de cuerpo negro, otro fenómeno aparentemente menor, no tenía sentido bajo las leyes de la física clásica. Los cálculos predecían que los objetos calientes deberían emitir cantidades infinitas de energía en longitudes de onda cortas, algo obviamente falso. Esta crisis aparentemente técnica abrió la puerta a la mecánica cuántica, una revolución aún más profunda que cambió todo lo que creíamos saber sobre la materia y la energía. Siempre que algo no encaja perfectamente, cuando hay una discrepancia entre teoría y observación, por pequeña que parezca, merece nuestra atención más cuidadosa. La naturaleza nos está diciendo que nos falta algo importante. Uno de los enigmas más persistentes y fundamentales de la física moderna es la propia fuerza gravitacional. A primera vista, la gravedad parece obvia, casi trivial. Soltamos algo y cae. Los planetas orbitan el Sol. La Luna tira de los océanos creando mareas. Pero cuando comparamos la gravedad con las otras fuerzas fundamentales de la naturaleza, electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, algo extraño salta a la vista inmediatamente. La gravedad es asombrosamente, incomprensiblemente débil. No solo un poco más débil, sino ridículamente más tenue que las demás fuerzas. Para ilustrar esto, considera un ejemplo cotidiano que revela la magnitud del problema. Puedes levantar un clip de papel con un imán de nevera increíblemente pequeño, un trozo de material que cabe en la palma de tu mano. Ese diminuto imán, a través de la fuerza electromagnética, vence sin esfuerzo la fuerza gravitatoria combinada de todo el planeta Tierra. Piénsalo, el planeta entero, con su masa de casi 6.000 billones de toneladas, está tirando de ese clip hacia abajo con toda su fuerza gravitacional, y un imán minúsculo lo derrota completamente. La desproporción es asombrosa. Si las cuatro fuerzas fundamentales se originaron en el mismo universo primordial, si todas emergieron del mismo Big Bang, si todas son aspectos de una realidad unificada como muchos físicos creen, ¿por qué la gravedad debería ser tan incomparablemente tenue en comparación con las demás? Esta no es una pregunta trivial o puramente académica, es uno de los misterios centrales de la física moderna. Los físicos llaman a esto el problema de la jerarquía, y es uno de los enigmas más profundos que enfrentamos. La brecha entre la fuerza de la gravedad y las otras fuerzas es aproximadamente 40 órdenes de magnitud. Eso significa que las otras fuerzas son un 1 seguido de 40 ceros más fuertes que la gravedad. Es una diferencia tan vasta que desafía cualquier explicación simple. Durante décadas los físicos han buscado una respuesta, y una de las respuestas más convincentes, más elegantes y matemáticamente coherentes es que la debilidad percibida de la gravedad es en realidad una ilusión óptica cósmica. En lugar de ser intrínsecamente débil por alguna razón misteriosa, la gravedad podría estar extendida, dispersa, filtrada hacia dimensiones adicionales que no podemos ver ni acceder. Su potencia fundamental está ahí, tan fuerte como las otras fuerzas a nivel básico, pero se ha diluido a través de un espacio mucho mayor de lo que somos capaces de captar. Dicho de otra forma más directa, la gravedad no está fallando, no es defectuosa, simplemente está haciendo multitarea cósmica. Está extendiendo su influencia a través de estratos ocultos de la realidad, capas invisibles del espacio a las que nuestros sentidos e instrumentos aún no pueden acceder. Lo que vemos como debilidad gravitacional es en realidad el efecto de dilución de esas dimensiones extra. Esto no es una excusa conveniente inventada para salvar las apariencias. En realidad hace que las matemáticas funcionen mejor, de manera más coherente y elegante. Cuando se establecen las ecuaciones de la física de partículas, cuando los físicos intentan describir cómo funcionan las fuerzas a nivel cuántico, electromagnetismo y las fuerzas nucleares se comportan de manera ordenada dentro de las tres dimensiones espaciales que conocemos. Encajan limpiamente en el modelo estándar de la física de partículas. Pero la gravedad no se integra en ese sistema. Se mantiene como el elemento extraño, el forastero que se resiste obstinadamente a la unificación.
No importa cuántos trucos matemáticos se intenten, la gravedad simplemente no quiere jugar bien con las otras fuerzas en un espacio tridimensional. Sin embargo, y aquí está la parte fascinante, añade dimensiones espaciales adicionales al juego, y de repente se abre la posibilidad real de integrar las cuatro fuerzas en un marco coherente más grande. La resistencia desaparece, las ecuaciones fluyen naturalmente. Es como si la naturaleza nos hubiera estado dando una pista sutil todo el tiempo, susurrando un secreto que no supimos escuchar durante décadas. La gravedad no encaja en el modelo tridimensional porque no está jugando en el mismo tablero que todo lo demás. Está operando en una arena más grande, más dimensional. Lo que percibimos como debilidad gravitacional podría ser simplemente la sombra proyectada de una geometría más profunda e invisible, una arquitectura oculta del espacio que silenciosamente moldea todo lo que experimentamos sin que jamás nos demos cuenta. Otra señal clara de la necesidad de dimensiones extras proviene directamente de la propia teoría de cuerdas, uno de los marcos teóricos más ambiciosos jamás desarrollados. Sin entrar en detalles técnicos que podrían resultar abrumadores, la teoría de cuerdas reemplaza la idea tradicional de que las partículas fundamentales son puntos sin dimensión, sin tamaño ni estructura interna, por la noción radicalmente diferente de que son filamentos vibratorios increíblemente diminutos, cuerdas de energía pura oscilando en el vacío cuántico. Pero aquí está la trampa fundamental, la exigencia matemática ineludible. Estos filamentos no pueden vibrar únicamente en tres dimensiones espaciales. Las ecuaciones simplemente no se resuelven, colapsan en inconsistencias, producen infinitos sin sentido, generan anomalías que destruyen la teoría desde dentro. Para que la teoría de cuerdas sea matemáticamente coherente, para que evite estas catástrofes matemáticas, requiere dimensiones espaciales adicionales. No solo una o dos más, sino al menos 6 dimensiones adicionales más allá de las 3 que conocemos. Los científicos no añadieron estas dimensiones porque sonaran exóticas o porque quisieran hacer la teoría más interesante. La propia matemática las impuso con autoridad absoluta. Si eliminas esas dimensiones adicionales, si intentas forzar a la teoría a trabajar solo con 3 dimensiones espaciales, toda la estructura conceptual se desmorona inmediatamente. Esto es una prueba matemática sólida de que algo significativo y profundo está sucediendo bajo la superficie del mundo que experimentamos día a día. También está la historia fascinante de los intentos históricos de unificación de fuerzas. En la década de 1920, mucho antes de que la teoría de cuerdas existiera siquiera como concepto, los físicos Theodor Kaluza y Oscar Klein intentaron algo verdaderamente audaz. Buscaban fusionar la gravedad, recién reformulada por Einstein como curvatura del espacio-tiempo, con el electromagnetismo, la fuerza que Maxwell había unificado décadas antes. Cuando Kaluza introdujo una quinta dimensión en las ecuaciones de Einstein, algo mágico y totalmente inesperado sucedió. El resultado produjo de manera natural, sin forzarlo, no solo la gravedad, sino también el electromagnetismo. Dos fuerzas aparentemente dispares emergiendo espontáneamente del mismo marco geométrico simplemente porque había añadido una dimensión extra al espacio. Fue un éxito impresionante, un momento de verdadera belleza matemática. Y aunque la idea se desvaneció temporalmente cuando la mecánica cuántica acaparó toda la atención de los físicos en los años siguientes, demostró algo crucial. A veces el ingrediente que falta para resolver un problema fundamental no es una fuerza nueva, no es una partícula nueva, sino una dimensión nueva del espacio mismo. La solución no está en añadir más complejidad al modelo tridimensional, sino en expandir el escenario donde se desarrolla la física. Lo que resulta especialmente fascinante para los físicos contemporáneos es que los experimentos continúan explorando activamente esta posibilidad con tecnología cada vez más sofisticada. En escalas increíblemente minúsculas, fracciones de 1 milímetro, distancias que son enormes para las partículas subatómicas, pero diminutas para nuestros sentidos. Los científicos han estado poniendo a prueba meticulosamente si la gravedad sigue comportándose exactamente como predijeron Isaac Newton o Albert Einstein. Si la fuerza comienza a debilitarse más rápido de lo esperado a distancias cortas, si muestra desviaciones sutiles del comportamiento clásico, eso podría ser una señal reveladora de que se está escapando, filtrándose hacia dimensiones adicionales invisibles. Hasta la fecha no ha surgido una señal clara e inequívoca, ninguna desviación dramática que confirme definitivamente la existencia de dimensiones extra. Pero las pruebas continúan sin cesar, volviéndose más precisas con cada generación de instrumentos.
y las fronteras de precisión experimental se estrechan año tras año. Cada nuevo experimento básicamente le hace la misma pregunta fundamental a la naturaleza usando un lenguaje cada vez más refinado. ¿Nos estás ocultando algo? ¿Hay más en la realidad de lo que nuestros sentidos pueden percibir? Y algún día, quizás pronto, la naturaleza podría finalmente responder con un sí inequívoco. Incluso la cosmología, el estudio del universo en su conjunto a las escalas más grandes imaginables, proporciona indicios tentadores de dimensiones adicionales. La distribución de la materia oscura, esa sustancia invisible que constituye la mayor parte de la masa del universo, y la energía oscura, la fuerza misteriosa que acelera la expansión cósmica, no encajan perfectamente con lo que anticiparíamos si el espacio fuera únicamente tridimensional. Las galaxias giran demasiado rápido. Las estructuras cósmicas se forman de maneras ligeramente inesperadas. Algunos investigadores sostienen que el comportamiento extraño de las galaxias, el exceso de velocidad orbital de las estrellas en sus bordes, podría explicarse algún día por la presencia de dimensiones adicionales que influyen en la gravedad a escalas cósmicas verdaderamente vastas. Las estrellas en las galaxias espirales orbitan sus centros galácticos demasiado rápido. No hay suficiente materia visible, estrellas, gas, polvo, para mantenerlas gravitacionalmente unidas a esas velocidades. Deberían salir disparadas al espacio intergaláctico, pero no lo hacen. Solemos describir estos misterios como problemas separados e independientes. Materia oscura, energía oscura, la debilidad de la gravedad, el problema de la jerarquía. Pero podrían ser todas caras diferentes de la misma verdad subyacente, síntomas diversos de un único problema fundamental. No estamos percibiendo la cuenta completa de las dimensiones que la realidad tiene para ofrecer. Y piénsalo detenidamente por un momento. Si existen dimensiones adicionales ocultas en la estructura del espacio, muchos de los acertijos más extraños de la física moderna dejan de ser extraños en absoluto. Simplemente son síntomas naturales de que estamos intentando desesperadamente explicar una realidad de dimensiones superiores utilizando únicamente herramientas conceptuales y matemáticas de dimensiones inferiores. Es exactamente como intentar entender un cubo tridimensional completo basándose solo en cortes bidimensionales, en sombras proyectadas sobre una pared. Siempre te encontrarás con contradicciones aparentes, con cosas que no tienen sentido, porque te falta literalmente una parte esencial del panorama. Te falta una dimensión completa de información. La física en este sentido profundo nos está diciendo con creciente claridad a través de múltiples líneas de evidencia independientes. Aún no tienes el mapa completo de la realidad. Hay territorio inexplorado justo más allá de tu visión. La belleza fundamental de la ciencia, lo que la distingue de otras formas de conocimiento, es que no ignora estas discrepancias incómodas, estas pequeñas anomalías que no encajan. Al contrario, las sigue obsesivamente, las persigue hasta sus últimas consecuencias. Por eso la noción de dimensiones adicionales no es una especulación marginal propuesta por unos pocos excéntricos. Es una respuesta seria y matemáticamente rigurosa al hecho innegable de que nuestras teorías actuales más exitosas tienen vacíos, grietas por donde se filtra la verdad. La extraña debilidad de la gravedad comparada con las otras fuerzas, las exigencias matemáticas inflexibles de la teoría de cuerdas, los indicios históricos tempranos plantados por Kaluza y Klein hace un siglo, las observaciones cosmológicas de las estructuras a gran escala del universo. Todos estos hilos aparentemente independientes convergen en la misma propuesta radical. Quizás el cosmos tiene más capas, más profundidad, más riqueza estructural de las que podemos percibir directamente con nuestros limitados sentidos tridimensionales. Entonces, la gran pregunta que define esta búsqueda científica es profundamente filosófica. ¿Confiamos en nuestros sentidos que nos muestran un mundo tridimensional ordenado y aparentemente completo? ¿O confiamos en las ecuaciones matemáticas que una y otra vez, desde múltiples direcciones independientes, apuntan persistentemente hacia dimensiones ocultas más allá de nuestra percepción? Esta tensión fundamental entre experiencia sensorial y verdad matemática es la fuerza impulsora detrás de por qué tantos físicos brillantes siguen persiguiendo activamente la posibilidad de dimensiones extras en la actualidad, dedicando sus carreras enteras a esta búsqueda. Profundicemos ahora en el problema de la jerarquía con más detalle. Es uno de los enigmas más apremiantes y técnicamente desafiantes de la física moderna y demuestra mejor que casi cualquier otra cosa por qué las dimensiones adicionales no son meros juegos teóricos abstractos, sino una necesidad seria que emerge de la matemática fundamental. En términos más sencillos y directos, el problema es que la gravedad es aproximadamente 40 órdenes de magnitud,
es decir, un 1 seguido de 40 ceros, más débil que la fuerza nuclear débil, que irónicamente lleva el nombre de débil pero es incomparablemente más fuerte que la gravedad. Esto no es una pequeña discrepancia que puedas ignorar o explicar fácilmente. Es un abismo absolutamente colosal. En la física de partículas, donde medimos todo en términos de energías y masas, esta brecha descomunal corresponde a una diferencia de energía de aproximadamente 16 órdenes de magnitud entre la escala electrodébil, donde operan las fuerzas nucleares y electromagnéticas, y la escala de Planck, donde la gravedad cuántica se vuelve importante. ¿Por qué una fuerza fundamental debería desviarse tan masiva y dramáticamente de las demás? Si se supone que todas las fuerzas emanan de la misma fuente primordial, de una teoría unificada que gobernaba el universo en sus primeros instantes, deberían tener fuerzas comparables a nivel fundamental cuando las examinas en las mismas condiciones, pero no las tienen. La disparidad es grotesca. La gravedad parece pertenecer a un juego completamente diferente, regida por reglas distintas, y ese podría ser literalmente el kit de la cuestión, la clave que abre todo el misterio. Tal vez la gravedad pertenece a un juego diferente, un juego que se juega en dimensiones superiores a las que las otras fuerzas no tienen acceso. Imagina una analogía cotidiana para visualizar esto. Tienes una sala grande llena de gente. Todos gritan con exactamente el mismo volumen, la misma intensidad acústica, pero una persona se encuentra en una habitación adyacente separada por una pared, y la única conexión es una puerta que solo está abierta por una rendija estrecha. Su voz sonará mucho más débil para ti que las voces de las personas en tu habitación. No porque esté gritando más bajo, no porque su potencia vocal sea menor, sino porque el sonido se amortigua, se diluye a través del espacio adicional que debe atravesar. La gravedad podría funcionar exactamente de la misma manera en el universo. Su fuerza intrínseca no es más débil que las otras fuerzas a nivel fundamental. Simplemente está dispersa, extendida en más dimensiones de las que pueden alcanzar las otras fuerzas que están confinadas a nuestras 3 dimensiones espaciales. Esta idea tiene un nombre técnico en la física moderna. Se llama la teoría del mundo brana, y es uno de los conceptos más radicales y fascinantes de la física contemporánea. En este modelo revolucionario, vivimos en una brana tridimensional, una especie de membrana o superficie flotando en un espacio de dimensiones superiores mucho más vasto. Todas las partículas que conocemos, electrones, quarks, fotones y todas las fuerzas excepto la gravedad están atrapadas, confinadas a esta brana. Son como insectos bidimensionales caminando sobre la superficie de una hoja, incapaces de abandonarla. Todas las fuerzas conocidas están prisioneras de nuestra brana tridimensional. Todas, excepto la gravedad. La gravedad es libre. Puede moverse libremente en el bulk, el espacio exterior a nuestra brana, el vasto océano de dimensiones superiores. Por eso nos parece más débil desde nuestra perspectiva limitada. No está confinada a nuestra dimensión, no está atrapada como nosotros. Se dispersa libremente por el espacio de dimensiones superiores. Si esto fuera cierto, y cada vez más físicos lo consideran seriamente, entonces la debilidad observada de la gravedad no es un defecto de la naturaleza, no es un error cósmico, es una prueba directa, una evidencia contundente de que nuestro universo es una estructura más delgada, más limitada de lo que pensábamos. Es prueba fehaciente de que la realidad es mucho mayor, mucho más rica de lo que nuestros instrumentos más sofisticados pueden medir directamente. Hay otro punto crucial que debemos explorar. Si la gravedad realmente se está filtrando hacia dimensiones adicionales, deberíamos poder medirlo experimentalmente. Deberíamos poder detectarlo a distancias muy pequeñas, a grandes escalas cósmicas, como entre planetas, estrellas o galaxias. La gravedad actuaría normalmente, siguiendo las leyes de Newton y Einstein que conocemos tan bien. Pero a escalas minúsculas, más pequeñas que 1 milímetro, distancias que son enormes para las partículas subatómicas, pero diminutas para nuestros sentidos humanos, la gravedad podría de repente volverse mucho más fuerte de lo esperado. ¿Por qué? Porque es precisamente allí, en esas escalas microscópicas, donde las dimensiones adicionales marcarían la diferencia más notable, donde su presencia se revelaría. Los experimentos más sofisticados están intentando probar exactamente esto. Físicos en laboratorios de todo el mundo están midiendo con precisión extraordinaria la fuerza gravitacional entre masas muy pequeñas separadas por distancias extremadamente cortas. Utilizan instrumentos llamados balanzas de torsión, dispositivos tan sensibles que pueden detectar fuerzas más débiles que el peso de un solo cabello humano. Estos experimentos son obras maestras de ingeniería de precisión, aislados de vibraciones, blindados contra campos electromagnéticos,
operando en el límite mismo de lo que la tecnología puede lograr. Hasta ahora no han encontrado una señal clara e inequívoca de dimensiones extra, pero eso no significa que no existan. Solo significa que si están ahí, son más pequeñas o están mejor escondidas de lo que estos experimentos pueden actualmente resolver. Cada vez que los físicos miran con más precisión, con instrumentos más sensibles, se acercan más a la verdad fundamental. Y no olvidemos algo absolutamente crucial. El problema de la jerarquía no es solo un enigma cósmico abstracto que interesa únicamente a los teóricos. Tiene implicaciones directas y profundas en cómo entendemos el modelo estándar de la física de partículas, la teoría más exitosa jamás desarrollada para describir las partículas fundamentales y sus interacciones. El bosón de Higgs, esa partícula famosa descubierta en el CERN en 2012, la partícula que confiere masa a otras partículas a través del mecanismo de Higgs, tiene una masa que plantea un problema desconcertante. Esa masa es muchísimo menor de lo que debería ser según los cálculos teóricos más directos. Teóricamente, considerando todas las contribuciones cuánticas, su masa debería ser tan grande como la masa de Planck, la escala de energía fundamental donde la gravedad cuántica se vuelve verdaderamente importante, donde el espacio y el tiempo mismo comienzan a fluctuar cuánticamente. Pero no lo es. Es aproximadamente 17 órdenes de magnitud más pequeña de lo que la teoría predice naturalmente. Este es el aspecto técnico del problema de la jerarquía, y ha mantenido despiertos a los físicos de partículas durante décadas. Las dimensiones adicionales ofrecen una solución elegante y natural a este rompecabezas. Si la escala de Planck en realidad no es tan alta como pensamos, sino que solo parece alta desde nuestra perspectiva tridimensional limitada, el problema se resuelve automáticamente. ¿Cómo funciona esto? Si existen dimensiones extra relativamente grandes, la verdadera escala de la gravedad cuántica podría ser mucho menor de lo que creemos. Las dimensiones adicionales efectivamente reducen la escala de Planck aparente, acercándola dramáticamente a las energías que podemos alcanzar en los experimentos de colisionadores de partículas. Esto significa algo verdaderamente profundo. Las dimensiones adicionales no solo podrían explicar por qué la gravedad parece tan débil comparada con las otras fuerzas. También podrían explicar simultáneamente por qué el bosón de Higgs es tan ligero, tan pequeño en masa comparado con lo que esperaríamos. Dos grandes acertijos aparentemente independientes, la debilidad de la gravedad y la ligereza del Higgs, resueltos con una sola solución conceptual elegante. Este tipo de economía explicativa, donde una idea resuelve múltiples problemas a la vez, es exactamente lo que los físicos buscan. Es una señal de que estás tocando algo verdadero, algo fundamental. Por eso los físicos más brillantes del mundo se toman esta idea tan en serio, dedicando sus carreras enteras a explorarla. No es solo matemáticamente elegante y estéticamente bella. Es necesaria para que los números observados en la naturaleza tengan sentido coherente. Ahora pasemos a la teoría de cuerdas, el marco teórico más ambicioso jamás propuesto. Si Kaluza y Oscar Klein plantaron la primera semilla histórica de las dimensiones superiores en la década de 1920, la teoría de cuerdas es el lugar donde esa semilla germinal creció hasta convertirse en un bosque entero, vasto y complejo. La teoría de cuerdas no comenzó como un intento deliberado de revolucionar nuestra comprensión total de la realidad. Se originó de manera mucho más modesta a finales de los años 60 como una manera de describir la fuerza nuclear fuerte, el pegamento invisible que mantiene unidos a protones y neutrones dentro de los núcleos atómicos a pesar de la repulsión electromagnética entre protones cargados positivamente. En lugar de tratar a las partículas fundamentales como puntos matemáticos sin tamaño, sin estructura interna, la teoría de cuerdas las concibió de manera radicalmente diferente como bucles minúsculos o filamentos vibratorios de energía pura. Imagina cuerdas infinitesimalmente delgadas oscilando en el vacío cuántico. Y dependiendo de cómo vibren estas cuerdas, de sus modos de vibración, de sus frecuencias y patrones, nos aparecen como diferentes partículas con diferentes propiedades. Una vibración particular se parece a un electrón, otra vibración diferente a un fotón, otra más a un quark. En este marco conceptual revolucionario, los modos de vibración de una cuerda fundamental dictan completamente el spin, la masa y la carga eléctrica de una partícula. Todo lo que percibimos como partículas diferentes son en realidad manifestaciones de un único objeto fundamental, la cuerda vibrando de maneras distintas. Inicialmente esto sonaba tremendamente elegante, casi poético. Era como si el universo fuera una sinfonía cósmica,
con partículas siendo diferentes notas musicales producidas por las cuerdas de un instrumento fundamental. Pero luego, cuando los físicos comenzaron a desarrollar seriamente la matemática, las ecuaciones comenzaron a ser exigencias absolutas, demandas no negociables. En nuestro mundo cotidiano de 3 dimensiones espaciales, la matemática simplemente no funcionaba. Colapsaba produciendo resultados sin sentido, infinitos incontrolables, anomalías que destruían la coherencia interna de la teoría. La única forma de hacer que la teoría fuera matemáticamente consistente, la única manera de evitar que colapsara bajo su propio peso teórico, era permitir más dimensiones espaciales. No solo una más, como habían sugerido audazmente Kaluza y Klein décadas antes, sino 6 o 7 dimensiones espaciales adicionales, dependiendo de la versión específica de la teoría que estuvieras desarrollando. La forma más antigua de la teoría, llamada teoría de cuerdas bosónicas porque solo describía partículas bosónicas de fuerza, requería asombrosamente 26 dimensiones totales para que los números tuvieran coherencia matemática. 26 dimensiones. Es casi imposible de visualizar para una mente humana que evolucionó en 3 dimensiones espaciales. Más tarde, cuando los físicos introdujeron el concepto de supersimetría para incluir no solo bosones, sino también fermiones, las partículas fundamentales de materia como electrones y quarks, la superteoría de cuerdas moderna se estableció en un número más manejable pero aún asombroso, 10 dimensiones totales, 9 espaciales más el tiempo. Luego, en los años 90, llegó un desarrollo aún más profundo. La teoría M, un marco unificador aún más amplio y abstracto que expandió el panorama dimensional a 11 dimensiones totales. Así que si agregas el tiempo a las dimensiones espaciales, la realidad según estos marcos teóricos podría no ser en absoluto cuatridimensional como experimentamos, sino decadimensional o incluso un decadimensional. Un universo incomparablemente más rico, más complejo, más estratificado de lo que podemos ver, tocar o imaginar. Y esto no era una cuestión de preferencia estética de los físicos, no era algo que pudieran simplemente ignorar si no les gustaba. La teoría de cuerdas simplemente se rehusaba rotundamente a existir matemáticamente a menos que esas dimensiones adicionales estuvieran presentes en las ecuaciones. Era una exigencia absoluta de la consistencia matemática. Esta es verdaderamente una píldora difícil de tragar para cualquiera que se enfrente a ella por primera vez. Nos obliga a contemplar seriamente la posibilidad radical de que la realidad sea muchísimo más extraña, más vasta de lo que experimentamos directamente con nuestros 5 sentidos limitados. Si la teoría de cuerdas es precisa, si captura algo verdadero sobre la naturaleza fundamental del universo, entonces el mundo familiar que vemos en 3 dimensiones espaciales más el tiempo es solo la sección visible de una estructura incomparablemente más grande y compleja. Las dimensiones adicionales todavía están allí, presentes en cada punto del espacio, pero están ocultas, compactificadas de maneras que no podemos observar directamente con ningún instrumento disponible actualmente. Aquí es donde entra el concepto fascinante de compactificación, la misma idea básica que Oscar Klein propuso hace casi un siglo. Las dimensiones adicionales no están ausentes, no desaparecieron mágicamente. Están enrolladas, plegadas, compactificadas en formas geométricas tan increíblemente diminutas, tan microscópicas, que no podemos detectarlas directamente. Son reales, son físicas, pero operan a escalas tan pequeñas que se manifiestan solo como influencias sutiles, indirectas en la física de partículas que observamos y en el comportamiento de la gravedad. Estas formas plegadas, estas geometrías compactificadas tampoco son aleatorias o arbitrarias. De hecho, la teoría de cuerdas predice matemáticamente todo un conjunto vasto de posibles geometrías llamadas variedades de Calabi-Yau, nombres en honor a los matemáticos Eugenio Calabi y Xing-Tung Yau, que las estudiaron extensamente. Cada variedad diferente de Calabi-Yau representa una forma geométrica posible, una configuración específica en que las dimensiones extra podrían estar compactificadas. Y dependiendo de la forma exacta, de la topología precisa que adopten, alteran fundamentalmente cómo vibran las cuerdas en esas dimensiones, lo que a su vez cambia dramáticamente qué tipo de partículas y fuerzas existen en esa versión particular del universo. Aquí es donde el panorama se vuelve verdaderamente abrumador, casi vertiginoso en su complejidad, porque el número de formas posibles de Calabi-Yau, el número de maneras diferentes en que las dimensiones extra podrían enrollarse, es absolutamente ingente, astronómico. Algunas estimaciones conservadoras hablan de 10 elevado a 500 posibles configuraciones diferentes. Para poner esto en perspectiva,
Hay aproximadamente 10 elevado a 80 partículas en todo el universo observable. El número de universos posibles, según la teoría de cuerdas, es incomparablemente mayor que el número de átomos en el cosmos. La teoría de cuerdas no nos da un universo único y determinado. Nos da un panorama entero, un paisaje vasto de universos posibles, cada uno con diferentes constantes físicas, diferentes partículas, diferentes leyes naturales. Algunos físicos ven esta multiplicidad como una debilidad fundamental de la teoría. Si permite demasiadas posibilidades, si no hace predicciones únicas, ¿cómo puede ser falsable científicamente? Mientras que otros físicos lo ven de manera completamente diferente, como un indicio profundo de que tal vez nuestro universo observable es solo un rincón, una isla diminuta de un multiverso mucho más grande y diverso. En este panorama del multiverso de cuerdas, la razón por la que observamos las leyes físicas específicas que vemos, la razón por la que las constantes fundamentales tienen los valores precisos que tienen, podría ser simplemente que vivimos en uno de los universos donde esas leyes casualmente permiten la formación de galaxias, estrellas, planetas y finalmente vida consciente. Es el principio antrópico llevado a su conclusión lógica extrema. No observamos las leyes de la física porque sean las únicas posibles, sino porque somos un producto de ellas, y solo en universos con estas leyes específicas podrían evolucionar observadores para preguntarse por qué las leyes son como son. Otro avance conceptual fundamental provino de la idea de las branas, abreviatura de membranas de dimensiones superiores. En este panorama más rico de la teoría de cuerdas, no solo existen las cuerdas unidimensionales vibrando, también existen objetos de dimensiones superiores, estructuras más complejas. Algunas branas pueden extenderse a través de múltiples dimensiones, creando superficies de 2, 3, 4 o más dimensiones embebidas en el espacio de dimensiones superiores. Y aquí viene la propuesta radical. Nuestro universo entero, todo lo que conocemos, todas las galaxias, estrellas y planetas, podría estar asentado, confinado en una de estas branas tridimensionales. Piensa en ello como una hoja plana e infinita flotando en un océano vasto de dimensiones superiores. Todo lo que conocemos directamente, todas las partículas fundamentales, todas las fuerzas excepto la gravedad, incluso nosotros mismos como seres conscientes, podríamos estar completamente atrapados en esa hoja, en esa brana, incapaces de movernos perpendiculares a ella. Mientras tanto, la gravedad sería la única fuerza con la capacidad especial de filtrarse libremente en el bulk, el espacio de dimensiones superiores que rodea nuestra brana. Esto explicaría de manera extraordinariamente ordenada y natural por qué la gravedad parece tan débil en comparación con las otras tres fuerzas fundamentales. No está confinada a nuestra brana como las demás fuerzas. Está libre, dispersándose a través de dimensiones espaciales a las que simplemente no tenemos acceso físico directo. Es como gritar en una habitación versus gritar al aire libre. En la habitación cerrada, el sonido rebota, se concentra. Al aire libre, se dispersa en todas direcciones y suena más débil. La gravedad está gritando en un espacio mucho más grande que las otras fuerzas. En los años 80 y 90, la teoría de cuerdas se encontró con un problema desconcertante que amenazaba con fragmentarla. No había una teoría de cuerdas, sino 5 versiones distintas, matemáticamente diferentes. Esto era profundamente confuso y preocupante. Si la teoría de cuerdas iba a ser la teoría del todo, el marco unificado final que describe toda la física, ¿por qué existían 5 versiones incompatibles? ¿Cuál era la correcta? ¿O todas estaban equivocadas? La respuesta llegó dramáticamente a mediados de los años 90 a través del trabajo brillante de Edwin Witten y otros físicos teóricos. Demostraron matemáticamente algo asombroso. Las 5 teorías de cuerdas aparentemente diferentes no eran realmente teorías separadas e independientes. Eran simplemente diferentes límites, diferentes perspectivas de una teoría más profunda y fundamental que las abarcaba a todas. Esta teoría más profunda y unificadora se llamó teoría M. La letra M significa diferentes cosas dependiendo de a quién le preguntes. Membrana reflejando la importancia de las branas. Madre sugiriendo que es la teoría progenitora. Misterio porque muchos aspectos de ella siguen sin comprenderse completamente. Matriz por ciertas formulaciones matemáticas. Lo verdaderamente revolucionario de la teoría M fue que unificó elegantemente las 5 teorías de cuerdas bajo un solo techo conceptual coherente. Pero para lograrlo, requirió algo adicional, una dimensión extra más. En lugar de las 10 dimensiones totales de la superteoría de cuerdas, 9 espaciales más el tiempo,
La teoría M necesitaba 11 dimensiones totales, 10 espaciales más el tiempo. Esta undécima dimensión no era solo otra dimensión enrollada añadida arbitrariamente. Jugaba un papel absolutamente fundamental en cómo se conectaban matemáticamente las diferentes teorías de cuerdas entre sí. Imagina que tienes 5 vistas fotográficas diferentes de un edificio complejo. Desde el frente, desde atrás, desde los lados este y oeste, desde arriba, cada vista parece completamente diferente. Muestra características distintas, pero todas muestran el mismo edificio físico desde ángulos diferentes. La teoría M es el edificio tridimensional mismo en esta analogía, mientras que las 5 teorías de cuerdas son las diferentes vistas, las diferentes proyecciones bidimensionales. Esta unificación conceptual fue un gran avance en la física teórica. Mostró de manera convincente que la teoría de cuerdas no estaba fragmentada caóticamente, sino que tenía una estructura matemática profunda, coherente y unificada. Pero también hizo la teoría aún más compleja, más abstracta, más difícil de visualizar o comprender intuitivamente. La undécima dimensión de la teoría M no es fácil de visualizar mentalmente o comprender de manera directa, incluso para los físicos profesionales que dedican sus vidas enteras a investigar estas ideas profundas. Los años 90 trajeron otra cosa revolucionaria, la llamada segunda revolución de la teoría de cuerdas. Además del descubrimiento unificador de la teoría M, los físicos descubrieron que la teoría de cuerdas estaba llena de dualidades, relaciones matemáticas profundas y sorprendentes. Las dualidades son situaciones fascinantes en las que dos teorías aparentemente completamente diferentes, que parecen describir físicas distintas, son en realidad matemáticamente equivalentes, simplemente descritas desde perspectivas diferentes, usando variables diferentes. Una de las dualidades clave descubiertas es la dualidad S. Esta dualidad extraordinaria afirma que una teoría de cuerdas en un régimen de acoplamiento fuerte, donde las interacciones entre cuerdas son intensas, es matemáticamente equivalente a otra teoría de cuerdas completamente diferente en un régimen de acoplamiento débil, donde las interacciones son suaves. Esto es absolutamente asombroso en sus implicaciones prácticas. Significa que las situaciones físicas que son extremadamente difíciles, incluso imposibles de calcular directamente en una descripción teórica, pueden volverse relativamente sencillas, manejables en la otra descripción dual. Es como tener dos idiomas diferentes para describir la misma realidad, y algunos conceptos que son torpes en un idioma fluyen naturalmente en el otro. Otra dualidad importante descubierta es la dualidad T. Esta dualidad radical afirma algo casi inconcebible. Una teoría de cuerdas formulada en un espacio compactificado grande, con dimensiones extra de tamaño considerable, es perfectamente equivalente a una teoría de cuerdas en un espacio compactificado pequeño, con dimensiones minúsculas, grande y pequeño. Conceptos que parecen absolutamente objetivos y fundamentales, resultan ser completamente relativos en la teoría de cuerdas. Lo que parece una dimensión espacial grande en una descripción matemática, puede aparecer como una dimensión espacial pequeña en otra descripción dual equivalente. Estas dualidades profundas demostraron que la teoría de cuerdas tenía una estructura interna mucho más rica, más interconectada de lo que nadie había imaginado inicialmente. No son solo curiosidades matemáticas abstractas sin significado físico. Tienen profundas implicaciones conceptuales que sugieren que nuestra comprensión intuitiva del espacio, del tamaño, de la distancia misma, podría necesitar ser fundamentalmente reconsiderada a escalas donde la física cuántica y la gravedad se encuentran. La segunda revolución de cuerdas también trajo la comprensión crucial de que las branas, estos objetos extensos de dimensiones superiores, eran tan fundamentales como las cuerdas mismas en el marco teórico. En la teoría M específicamente, los objetos verdaderamente fundamentales son membranas bidimensionales, no cuerdas unidimensionales. Las cuerdas pueden verse simplemente como branas unidimensionales, casos especiales de objetos más generales. Y aquí viene la propuesta más radical. Nuestro universo observable entero podría estar completamente confinado en una brana tridimensional incrustada, flotando en un espacio de dimensiones superiores incomparablemente más vasto. Esta es la hipótesis del mundo brana, y sus implicaciones son verdaderamente alucinantes. Si realmente vivimos confinados en una brana tridimensional, podrían existir otras branas separadas, otros universos paralelos literalmente paralelos al nuestro, separados de nosotros por una distancia minúscula, quizás solo fracciones de 1 milímetro.
pero en una dimensión espacial extra a la que no tenemos acceso. Estarían físicamente muy cerca en el espacio de dimensiones superiores, pero serían completamente, absolutamente inaccesibles para nosotros porque estamos ligados, aprisionados a nuestra brana. No podemos movernos perpendiculares a ella, no podemos saltar a esas dimensiones extra. La única fuerza que puede viajar libremente entre las branas, que puede cruzar el bulk del espacio de dimensiones superiores, es la gravedad. Esto lleva a una posibilidad científica fascinante y comprobable. Podríamos detectar la presencia de otros universos, de otras branas, a través de efectos gravitacionales sutiles. Si hay una brana paralela cerca de la nuestra en el espacio de dimensiones superiores, su materia ejercería atracción gravitacional sobre la materia en nuestra brana. Veríamos efectos gravitacionales sin fuente visible en nuestro universo. Esto podría, al menos en principio, explicar fenómenos como la materia oscura. Algunas teorías especulativas incluso sugieren que las colisiones violentas entre branas en el espacio de dimensiones superiores podrían desencadenar eventos cosmológicos cataclísmicos como el Big Bang mismo. En este escenario radicalmente diferente, el Big Bang no fue el inicio absoluto del espacio y el tiempo surgiendo de la nada. Fue el resultado violento de dos branas universos que se estrellaron una contra otra en el bulk de dimensiones superiores. Esta es una reinterpretación completamente radical de nuestros orígenes cósmicos. Si las branas chocan periódicamente, estas colisiones generarían ondas gravitacionales poderosas, ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo mismo que podrían propagarse a través de las dimensiones y potencialmente ser detectables. Los detectores de ondas gravitacionales actuales como LIGO y Virgo están buscando activamente tales señales exóticas. Hasta ahora han detectado ondas gravitacionales espectaculares de agujeros negros y estrellas de neutrones en fusión, confirmando brillantemente las predicciones de Einstein. Pero nada todavía que apunte inequívocamente a colisiones de branas o fenómenos de dimensiones superiores. Pero eso no significa necesariamente que no esté sucediendo. Solo significa que si está ocurriendo, las señales podrían ser demasiado débiles, demasiado raras, o de una forma que nuestros detectores actuales no están optimizados para captar. Las futuras generaciones de detectores de ondas gravitacionales mucho más sensibles, como el planeado LISA basado en el espacio, que consistirá en 3 satélites formando un triángulo gigante, serán incomparablemente más sensibles. Podrían finalmente captar las firmas de la física de dimensiones superiores si realmente está allí esperando ser descubierta. Una de las ideas más fascinantes y potencialmente comprobables que emergió de la física de dimensiones superiores es el concepto de dimensiones oscuras. Esta idea brillante conecta directamente las dimensiones extra con dos de los mayores enigmas sin resolver de la cosmología moderna, la materia oscura y la energía oscura. En este escenario teórico, la materia oscura, esa sustancia invisible y misteriosa que constituye aproximadamente el 85% de toda la materia del universo, no sería un nuevo tipo de partícula exótica viviendo en nuestras 3 dimensiones familiares. Sería algo completamente diferente, un efecto directo de materia ordinaria o energía que existe en dimensiones adicionales paralelas a las nuestras. Imagina la posibilidad radical de que haya materia perfectamente normal, estrellas, planetas, incluso galaxias enteras, en una brana paralela flotando cerca de la nuestra en el espacio de dimensiones superiores. No podemos ver absolutamente nada de esta materia, porque literalmente no está en nuestras 3 dimensiones espaciales. Está desplazada en una dirección que no podemos percibir ni acceder. Pero podemos sentir inequívocamente su gravedad, porque la gravedad, a diferencia de todas las demás fuerzas, viaja libremente entre las branas, atravesando el bulk del espacio de dimensiones superiores. Esta fuente invisible de atracción gravitacional actuaría exactamente en todos los aspectos observables, como la misteriosa materia oscura que los astrónomos han estado detectando indirectamente durante décadas. Esta es una explicación extraordinariamente elegante que resuelve simultáneamente 2 enigmas profundos con una sola idea unificadora. Primero, explica perfectamente por qué no podemos ver la materia oscura directamente sin importar cuántos detectores sofisticados construyamos, sin importar cuánto tiempo busquemos. Literalmente no está en nuestra dimensión espacial, está en otra brana paralela. Y segundo, explica por qué sus efectos gravitacionales son tan generalizados, tan ubicuos en todo el universo observable. La gravedad de esa materia se filtra constantemente desde su brana hacia la nuestra, a través de las dimensiones extra, influyendo en todo lo que observamos. Esa materia paralela proviene de una capa de realidad completamente diferente,
un universo hermano flotando invisiblemente a nuestro lado. La energía oscura, esa otra fuerza misteriosa y aún más extraña que acelera la expansión del universo, empujando a las galaxias cada vez más lejos unas de otras a un ritmo creciente. También podría estar íntimamente vinculada a dimensiones extraocultas. Algunos modelos cosmológicos sofisticados sugieren que la energía oscura no es una constante cosmológica simple como Einstein propuso originalmente. Podría ser el resultado directo de cómo las dimensiones adicionales influyen dinámicamente en la cosmología a escalas verdaderamente vastas, a escala del universo observable entero. Si el espacio tiene más dimensiones de las tres que vemos directamente, el universo se expandiría de manera fundamentalmente diferente a lo que esperaríamos basándonos únicamente en la relatividad general estándar, en 4 dimensiones. Lo que todos estos modelos diversos demuestran de manera convincente es que las dimensiones extra no son una idea singular y rígida, son una familia rica y variada de ideas interconectadas, cada una con sus propias fortalezas teóricas, debilidades conceptuales y huellas dactilares experimentales únicas que podrían permitirnos distinguir entre ellas, ya sean modelos de dimensiones compactificadas tradicionales inspirados en Kaluza-Klein, escenarios radicales de mundo Brana, donde vivimos confinados en una superficie tridimensional, o las fascinantes dimensiones oscuras que podrían explicar la materia y energía oscuras. Todos son respuestas serias de la física teórica a acertijos experimentales clave. Desde el misterio persistente de la debilidad inexplicable de la gravedad y el técnico problema de la jerarquía, hasta la búsqueda centenaria de la unificación de todas las fuerzas fundamentales bajo un marco matemático coherente, o la urgente necesidad de explicar de dónde provienen la materia oscura y la energía oscura. Todos estos desafíos encuentran posibles soluciones en las dimensiones extra. Lo que une fundamentalmente a esta familia diversa de ideas es su dependencia conceptual compartida en dimensiones más allá de las 3 espaciales que experimentamos directamente. Y la diversidad misma de estos marcos conceptuales, lejos de ser una debilidad, demuestra lo seria y bien fundamentada que es la hipótesis general de dimensiones superiores. No es una fantasía marginal propuesta por unos pocos físicos excéntricos, es un objetivo persistente y central al que múltiples líneas de evidencia independientes siguen regresando una y otra vez desde direcciones completamente diferentes. La parte más fascinante y emocionante de todo esto es que estos modelos no se quedan flotando en lo abstracto, en el reino puro de las matemáticas desconectadas de la realidad. Conducen a predicciones concretas, específicas y en principio comprobables sobre cómo el universo físico real podría revelar finalmente su estructura oculta si sabemos exactamente dónde mirar y cómo interpretar lo que vemos. Esto incluye sutiles cambios medibles en cómo funciona exactamente la gravedad a escalas minúsculas menores a 1 milímetro, el descubrimiento potencial de partículas nuevas completamente inesperadas en aceleradores de alta energía como el CERN, la posible creación breve y controlada de agujeros negros microscópicos que se evaporarían casi instantáneamente, o anomalías específicas en las ondas gravitacionales que detectamos de eventos cósmicos violentos. Cualquiera de estos resultados experimentales sería la prueba irrefutable, la confirmación definitiva de que las dimensiones extras son reales. Aunque aún no hemos encontrado ninguna de estas señales inequívocas, debemos enfatizar que la búsqueda está muy lejos de terminar. De hecho, apenas está comenzando en serio. Futuras actualizaciones planificadas del Gran Colisionador de Hadrones aumentarán dramáticamente su energía y luminosidad. Detectores de ondas gravitacionales de próxima generación como LISA prometen sondeos incomparablemente más profundos y sensibles del tejido del espacio-tiempo. Experimentos de precisión en laboratorios de todo el mundo continúan empujando los límites de lo medible. El punto crucial es que las dimensiones extra no ofrecen una imagen única y monolítica de cómo debería ser el universo. Ofrecen un paisaje rico de posibilidades, un conjunto diverso de escenarios que sugieren persistentemente que nuestra visión tridimensional cotidiana es solo el comienzo de la historia, solo la capa superficial. Si tan solo uno de estos modelos resultara ser correcto, si cualquiera de estas predicciones se confirmara experimentalmente, transformaría absoluta y fundamentalmente nuestra visión completa de la realidad. Reescribiría los libros de física, cambiaría lo que significa existir. La pregunta que realmente importa, la pregunta que mantiene despiertos a los físicos experimentales, es simple pero profunda. ¿Cómo podríamos saberlo con certeza? ¿Cómo pasamos de la especulación matemática elegante a la confirmación experimental sólida? La física como disciplina científica exige rigurosamente que una idea elegante,
por hermosa que sea matemáticamente, o un truco teórico ingenioso, deje una huella dactilar observable y medible en la naturaleza física para poder pasar legítimamente de la mera especulación a la ciencia establecida. Si las dimensiones extras son reales como componentes genuinos del universo, deben estar lo suficientemente bien escondidas, lo suficientemente sutiles como para haber pasado inadvertidas en toda nuestra vida diaria y en siglos de experimentación científica. Pero no pueden estar tan perfectamente ocultas, tan completamente invisibles como para no dejar absolutamente ningún rastro detectable. Debe haber alguna manera, por indirecta que sea, de confirmar su existencia. Nuestro universo familiar de 3 dimensiones espaciales más, el tiempo podría ser literalmente solo una sombra proyectada, una proyección de baja dimensión de un panorama incomparablemente más grande, más rico y más complejo. El primer lugar más prometedor donde buscan activamente los científicos experimentales es en el comportamiento de la gravedad misma. De todas las fuerzas fundamentales conocidas, la gravedad es la más sospechosa, la más propensa a traicionar la existencia de dimensiones superiores. A diferencia de las fuerzas electromagnética, nuclear débil y nuclear fuerte, que están todas confinadas firmemente a escalas subatómicas minúsculas y partículas específicas, actuando solo en rangos limitados, la gravedad actúa universalmente, democráticamente. Influye en absolutamente todo lo que tiene masa o energía sin excepciones. Esta universalidad fundamental la convierte en la candidata más natural para filtrarse, para escaparse hacia las dimensiones extras si éstas realmente existen. Si la gravedad lo está haciendo, si realmente se está dispersando en dimensiones adicionales, el efecto debería manifestarse como una desviación sutil pero medible de la famosa ley de Newton de la gravitación universal a distancias muy pequeñas, distancias submilimétricas. Normalmente, según Newton y Einstein, la fuerza de la gravedad disminuye precisamente con el cuadrado de la distancia entre dos masas. Si duplicas la distancia, la fuerza se reduce a 1/4. Si la triplicas, se reduce a 1/9. Es una relación matemática simple y precisa. Pero si existen dimensiones extra en las que la gravedad puede propagarse libremente, la disminución de la fuerza gravitacional sería notablemente más pronunciada, más rápida en escalas de distancia inferiores al tamaño característico de estas dimensiones compactificadas. Esto se debe a que el campo gravitacional se estaría propagando, expandiéndose en más direcciones espaciales de las 3 a las que estamos acostumbrados. Estaría diluyéndose en un espacio de mayor dimensionalidad. Para probar experimentalmente esta predicción específica, los físicos han construido y operado algunos de los experimentos más sensibles, más delicados jamás imaginados por la mente humana. Imagina vívidamente una delgada placa de metal perfectamente balanceada colgando de un alambre ultrafino, aislada meticulosamente de todas las vibraciones ambientales, mediante sistemas de suspensión complejos, rodeada completamente de blindajes electromagnéticos múltiples para bloquear cualquier influencia externa del ruido electromagnético omnipresente. Luego imagina acercar cuidadosamente otra masa de prueba y observar con precisión microscópica cómo la placa se tuerce, se gira infinitesimalmente bajo el tirón gravitacional minúsculo, casi imperceptible. Este es exactamente el tipo de sensibilidad extrema que se necesita para probar si la gravedad se comporta de manera diferente, anómala a distancias submilimétricas. Las balanzas de torsión ultrasenibles y los experimentos de interferometría cuántica sofisticados han sido absolutamente cruciales para buscar metódicamente dimensiones extra a escalas pequeñas cada vez menores. Estos instrumentos pueden detectar fuerzas tan débiles que son miles de millones de veces menores que el peso de un solo cabello humano. Si bien los resultados experimentales hasta la fecha han sido consistentes con la ley de gravitación de Newton dentro de los márgenes de error, cada nuevo experimento más preciso estrecha sistemáticamente la ventana de posibilidades, empujando los límites más y más hacia abajo, obligando a los físicos teóricos a buscar en otros lugares o a refinar sus modelos. El otro gran terreno de caza experimental, el otro escenario principal donde podríamos detectar dimensiones extra, son los poderosos aceleradores de partículas como el Gran Colisionador de Hadrones del CERN cerca de Ginebra, Suiza. Al chocar protones entre sí a velocidades vertiginosas cercanas a la velocidad de la luz, alcanzando energías nunca antes logradas en laboratorios terrestres, estos experimentos masivos recrean las condiciones físicas extremas del universo primordial fracciones de segundo después del Big Bang. Los físicos esperan ansiosamente que estas colisiones de altísima energía revelen signos inequívocos,
huellas dactilares características de dimensiones superiores ocultas. La señal más clara y directa sería la energía faltante en ciertos eventos de colisión. Si durante una colisión violenta una partícula se desliza inesperadamente hacia una dimensión superior, escapándose de nuestro universo tridimensional, desaparecería completamente de nuestra perspectiva experimental limitada, llevándose su energía y momento. Esto dejaría un déficit energético detectable, una violación aparente de la conservación de energía que solo puede explicarse si la energía se ha ido literalmente a otra parte, a otra dimensión. Los detectores gigantes del CERN están diseñados específicamente para capturar y medir cada partícula producida en las colisiones con precisión extraordinaria, buscando exactamente este tipo de anomalías reveladoras. Otra posibilidad experimental tentadora y emocionante es la creación transitoria de microagujeros negros en las colisiones de partículas. Si la gravedad cuántica es realmente más fuerte de lo que pensamos debido a dimensiones extra, si la verdadera escala de la gravedad cuántica es mucho menor que la escala de Planck aparente, entonces el LHC podría tener suficiente energía concentrada para producir agujeros negros diminutos microscópicos. Estos serían incomparablemente más pequeños que un átomo y existirían solo por fracciones infinitesimales de segundo antes de evaporarse casi instantáneamente por la radiación de Hawking predicha por Stephen Hawking. Pero incluso en su breve existencia fugaz, dejarían una huella dactilar inconfundible, absolutamente distintiva en forma de patrones específicos de partículas de desintegración. Los físicos de partículas buscan meticulosamente estas señales concretas y medibles en cada nuevo conjunto masivo de datos que el LHC produce continuamente. Analizan billones de colisiones buscando ese único evento anómalo que podría cambiar todo. La emoción genuina radica en que si tan solo uno de estos efectos predichos se manifiesta claramente, si encontramos inequívocamente energía faltante que no puede explicarse de otra manera, o si detectamos el patrón de desintegración característico de un microagujero negro evaporándose, tendríamos la indicación definitiva, la prueba irrefutable de que el universo esconde algo incomparablemente más profundo que las 3 dimensiones espaciales que experimentamos. La cosmología observacional, el estudio meticuloso del universo en su conjunto a las escalas más vastas imaginables, también ofrece pistas potencialmente reveladoras sobre dimensiones ocultas. El fondo cósmico de microondas, ese débil resplandor de radiación que llena uniformemente todo el espacio, es como una fotografía congelada del universo cuando tenía apenas 380.000 años de edad, un bebé cósmico. Patrones sutiles en esta radiación antigua, fluctuaciones minúsculas de temperatura de una región a otra, contienen información codificada increíblemente valiosa sobre la geometría fundamental del espacio mismo, sobre las condiciones iniciales del universo, sobre la física que gobernaba el cosmos primordial. Si existen dimensiones extra como componentes reales del espacio-tiempo, podrían dejar sus impresiones características, sus firmas únicas en estos patrones de temperatura del fondo cósmico de microondas. Podrían alterar sutilmente la forma en que las galaxias se agrupan gravitacionalmente a lo largo de miles de millones de años, o cómo las estructuras cósmicas masivas como cúmulos de galaxias se forman y evolucionan a través del tiempo cósmico. Satélites astronómicos extraordinariamente sofisticados como Planck han mapeado el fondo cósmico de microondas con una precisión sin precedentes en la historia, con una resolución angular y sensibilidad que habría sido impensable hace décadas. Hasta ahora los datos cosmológicos coinciden notablemente bien con el modelo cosmológico estándar basado en relatividad general en 4 dimensiones. Pero existen anomalías sutiles, pequeñas desviaciones estadísticas que aún no se han explicado completamente de manera satisfactoria. Hay peculiaridades en cómo se distribuye el poder en diferentes escalas angulares. ¿Podrían estas anomalías menores ser pistas tentadoras, indicios sutiles de dimensiones superiores influyendo en la cosmología de maneras que apenas estamos comenzando a comprender? Tal vez sí. O tal vez son simplemente fluctuaciones estadísticas inevitables, ruido aleatorio sin significado profundo. El desafío crucial es distinguir de manera concluyente entre señales genuinas de nueva física y mero ruido estadístico. Los resultados observacionales recientes del instrumento espectroscópico de energía oscura, conocido como DESI, han reforzado los indicios tentadores de una energía oscura que evoluciona dinámicamente con el tiempo, que no es una constante cosmológica estática y fija como Einstein propuso. Esto encaja potencialmente de manera intrigante con escenarios teóricos de dimensiones oscuras derivados de la teoría de cuerdas. En estos modelos, una dimensión extra grande
podría diluir progresivamente las interacciones del sector oscuro con el tiempo cósmico a medida que el universo se expande, proporcionando una explicación unificada natural tanto de la materia oscura como de la energía oscura como sombras, como proyecciones de una geometría de dimensiones superiores más fundamental. Si estas observaciones cosmológicas se confirman de manera sólida, con datos adicionales de múltiples fuentes independientes, podrían representar una de las primeras ventanas observacionales genuinas, una de las primeras vistas directas a dimensiones más allá de las que vemos cotidianamente. Las ondas gravitacionales, detectadas por primera vez de manera histórica en 2016 por el Observatorio LIGO, confirmando brillantemente una predicción centenaria de Einstein, representan otra frontera experimental absolutamente fundamental para buscar dimensiones extra. Si la gravedad realmente se propaga a través de dimensiones superiores, como sugieren los modelos de Branas, estas ondas, estas ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo, podrían comportarse de formas inesperadas y reveladoras mientras viajan a través del cosmos. Podrían decaer, debilitarse más rápido de lo predicho por la relatividad general estándar en 4 dimensiones, o cambiar sutilmente su frecuencia característica de maneras anómalas que traicionarían la presencia de dimensiones extra. Los detectores actuales como LIGO en Estados Unidos y Virgo en Europa apenas están arañando la superficie de lo posible, explorando solo las ondas gravitacionales más fuertes y evidentes. A medida que estos instrumentos mejoren dramáticamente con actualizaciones tecnológicas, a medida que se construyan detectores de próxima generación incomparablemente más sensibles, no solo confirmarán las predicciones de Einstein con precisión cada vez mayor, sino que podrían capturar desviaciones sutiles, anomalías reveladoras que apunten a fenómenos más profundos escondidos en dimensiones superiores. El ambicioso proyecto espacial LISA, el interferómetro espacial de antena láser planeado para lanzamiento en los próximos años, promete una sensibilidad revolucionaria a órdenes de magnitud superior a los detectores terrestres actuales. Y por supuesto está la teoría de cuerdas misma, que durante décadas ha sido el principal candidato teórico, el marco más ambicioso para unificar absolutamente toda la física bajo un paraguas conceptual coherente. Es matemáticamente elegante hasta el punto de la belleza, conceptualmente ambiciosa hasta el vértigo, y requiere dimensiones extra como ingrediente fundamental absolutamente no negociable. Pero también ha sido criticada fuerte y persistentemente por algunos físicos por ser potencialmente infalsable, por no hacer predicciones experimentales específicas y comprobables que podamos verificar con la tecnología actual o previsible. No hay un experimento directo y definitivo que podamos realizar ahora mismo en este momento que confirme o refute de manera concluyente la teoría de cuerdas en su totalidad. Esto la hace profundamente controvertida en ciertos círculos científicos. Sus defensores más apasionados argumentan convincentemente que ningún otro marco teórico conocido resuelve ni remotamente los mismos problemas fundamentales de manera tan elegante y unificada. Los escépticos más duros señalan válidamente que sin predicciones concretas que podamos verificar experimentalmente en un futuro razonable, es peligroso depositar demasiada fe ciega en ella, por hermosa que sea matemáticamente. Sin embargo, en lo que prácticamente todos los físicos están de acuerdo, tanto defensores como escépticos, es en que la forma específica en que la teoría de cuerdas fuerza matemáticamente la inclusión de dimensiones extra no puede ignorarse fácilmente. Incluso si la teoría de cuerdas en su forma actual resulta eventualmente ser incompleta o incorrecta en algunos aspectos, el pensamiento profundo sobre dimensiones superiores que inspiró y desarrolló ha remodelado fundamentalmente la física teórica moderna de maneras que probablemente perdurarán. Detengámonos un momento y reflexionemos profundamente sobre lo que realmente significaría. ¿Qué implicaciones tendría si las dimensiones extra resultaran ser reales, si existieran genuinamente como componentes físicos fundamentales de nuestro universo? Las consecuencias filosóficas y científicas serían absolutamente revolucionarias, transformadoras de una manera que pocas ideas en la historia humana han logrado ser. Primero y más fundamentalmente, significaría que nuestro mapa de la realidad, nuestra comprensión básica de qué es el universo, está profunda e irremediablemente incompleto. No estaríamos simplemente equivocados en algunos detalles menores. Estaríamos mirando solo una proyección diminuta, una sombra pálida de algo incomparablemente más vasto, más complejo y más rico. Imagina vívidamente a un pez nadando toda su vida en un estanque cerrado. Para ese pez, la realidad entera es el agua, las rocas del fondo, las plantas acuáticas balanceándose suavemente con las corrientes.
Nunca ha experimentado directamente el aire que flota sobre la superficie del agua. Nunca ha visto las nubes moviéndose en el cielo. Nunca ha sentido la luz del sol más allá del resplandor filtrado que penetra la superficie del estanque. Esas dimensiones de la existencia, el aire, las nubes, el cielo, están literalmente presentes justo encima, a centímetros de distancia, pero son completamente inaccesibles, absolutamente incomprensibles para una criatura confinada al agua que nunca ha cruzado esa frontera invisible. Nosotros los humanos podríamos estar exactamente en la misma situación existencial profunda, viviendo toda nuestra existencia en 3 dimensiones espaciales más el tiempo, completamente ajenos, totalmente inconscientes de dimensiones adicionales que podrían estar presentes en cada punto del espacio que ocupamos, rodeándonos constantemente, pero tan completamente fuera de nuestro alcance perceptual como el aire está fuera del alcance del pez. Esta idea no es una fantasía abstracta desconectada de las observaciones científicas. Es una posibilidad seria, respaldada por la matemática rigurosa, sugerida por múltiples líneas de evidencia independientes, respaldada por la necesidad de resolver acertijos experimentales genuinos que de otro modo permanecen inexplicables. Si las dimensiones extras son reales, entonces la diferencia aparente, la separación que percibimos entre las fuerzas fundamentales de la naturaleza, no es real en absoluto. La gravedad, electromagnetismo, las fuerzas nucleares débil y fuerte, no son fenómenos fundamentalmente distintos e independientes. Son manifestaciones diferentes, aspectos diversos de algo más profundo, más unificado, más simple. Son proyecciones de una geometría de dimensiones superiores sobre nuestro subespacio tridimensional limitado. De la misma manera que la sombra de un objeto tridimensional complejo en una pared bidimensional puede parecer fragmentada, dividida en múltiples formas aparentemente independientes, las fuerzas fundamentales que vemos podrían ser sombras proyectadas desde una estructura geométrica unificada en dimensiones superiores. La gravedad parece débil, diferente, separada de las otras fuerzas, no porque sea fundamentalmente distinta en su naturaleza esencial, sino simplemente porque es la única que se escapa, que se filtra hacia las dimensiones extra, diluyéndose en un espacio más vasto. Este sería el cumplimiento final, la realización última del sueño centenario de Einstein de una teoría unificada de campos, una descripción matemática coherente y elegante que abarque toda la física bajo un marco conceptual único, pero con un giro radical que Einstein mismo nunca imaginó completamente en sus formulaciones originales. La unificación no sería simplemente una nueva ecuación inteligente escrita en 4 dimensiones espaciotemporales. Sería una transformación completa de nuestra comprensión geométrica del espacio mismo, una redefinición total de la estructura dimensional de la realidad. Las dimensiones superiores no serían un accesorio matemático opcional, un truco técnico conveniente. Serían la clave fundamental, el ingrediente absolutamente necesario para que las piezas del rompecabezas encajen coherentemente. Y luego están las implicaciones asombrosas para la materia oscura y la energía oscura, esas 2 sustancias o fenómenos misteriosos que conjuntamente constituyen aproximadamente el 95% del contenido energético total del universo. Sabemos con certeza observacional que existen porque vemos directamente sus efectos gravitacionales. Las galaxias giran demasiado rápido. Los cúmulos de galaxias contienen mucha más masa de la que podemos ver en forma de estrellas y gas. El universo se expande aceleradamente en lugar de desacelerarse. Pero no tenemos ni la más remota idea de qué son realmente estas sustancias o fenómenos en su esencia fundamental. Las dimensiones extra ofrecen una posible respuesta unificada, una explicación conceptual elegante que conecta ambos enigmas. La materia oscura podría ser simplemente materia ordinaria, tal vez incluso estrellas y galaxias completas, existiendo en una brana paralela flotando invisiblemente cerca de la nuestra en el espacio de dimensiones superiores. No podemos verla directamente porque literalmente no está en nuestras dimensiones espaciales, pero sentimos inequívocamente su tirón gravitacional porque la gravedad atraviesa libremente el bulk de dimensiones superiores. La energía oscura, esa presión cósmica que acelera la expansión del universo, podría emerger naturalmente de cómo se comporta dinámicamente la geometría de dimensiones superiores en escalas cosmológicas vastas. Ambos fenómenos, 2 de los mayores misterios de la astrofísica moderna, podrían reducirse a simples efectos secundarios, consecuencias inevitables de vivir en un universo de dimensionalidad mayor de la que experimentamos directamente. Si esto es correcto, entonces hemos estado buscando partículas exóticas fundamentalmente nuevas, física completamente nueva,
cuando la respuesta podría ser mucho más simple y elegante. Los fenómenos que observamos no requieren inventar nuevos tipos de materia o energía con propiedades extrañas y ad hoc. Requieren únicamente reconocer que el espacio tiene más dimensiones de las que podemos ver. Las dimensiones extra también abrirían posibilidades fascinantes y casi mágicas para fenómenos como los agujeros de gusano, esos túneles hipotéticos a través del espacio-tiempo que conectan regiones distantes del universo. En la relatividad general estándar formulada en 4 dimensiones, los agujeros de gusano son matemáticamente posibles como soluciones válidas de las ecuaciones de Einstein, pero requieren condiciones físicas tan extremas, tan exóticas que probablemente sean imposibles de crear o mantener estables. Necesitan materia exótica con densidad de energía negativa, algo que viola las condiciones de energía que normalmente se cumplen en la naturaleza. Pero en un universo con dimensiones extra, la situación cambia dramáticamente. Los agujeros de gusano podrían formarse de manera mucho más natural, más fácilmente como atajos geométricos a través del bulk de dimensiones superiores. Piensa en doblar una hoja de papel bidimensional en el espacio tridimensional, acercando 2 puntos distantes hasta que se toquen. Desde la perspectiva limitada de alguien atrapado en la superficie bidimensional del papel, estos puntos están muy separados, requieren un viaje largo a lo largo de la superficie. Pero desde la perspectiva tridimensional superior, están literalmente adyacentes, separados por una distancia minúscula en la dimensión perpendicular. De manera análoga, 2 puntos en nuestro universo tridimensional, que parecen estar separados por miles de millones de años luz, podrían estar muchísimo más cerca en una dimensión superior, conectados por un atajo invisible, un puente dimensional. Si pudiéramos aprender a navegar, a viajar a través de estas dimensiones extra, podríamos potencialmente cruzar distancias cósmicas incomprensibles en tiempos razonables sin violar nunca la velocidad de la luz. No estaríamos viajando más rápido que la luz a través del espacio. Estaríamos tomando un camino más corto a través de un espacio de mayor dimensionalidad. Esto transformaría fundamentalmente las posibilidades del viaje interestelar e incluso intergaláctico de ciencia ficción imposible a física especulativa, pero tal vez eventualmente realizable. Y luego está la implicación más vertiginosa, más alucinante de todas, el concepto del multiverso. La teoría de cuerdas, con su paisaje vasto de 10 elevado a 500 posibles configuraciones de Calabi-Yau, sugiere fuertemente que nuestro universo observable podría ser solo uno entre incontables otros. Cada configuración diferente de las dimensiones extracompactificadas daría lugar a un universo con diferentes leyes físicas, diferentes constantes fundamentales, diferentes partículas. Algunos de estos universos permitirían la formación de átomos, estrellas, planetas y vida. Otros serían estériles, vacíos, inhóspitos, donde ni siquiera podrían formarse núcleos atómicos estables. Viviríamos necesariamente en uno de los universos subsitalarios, porque solo en tales universos podrían evolucionar observadores para preguntarse por qué las leyes son como son. Este es el principio antrópico en su expresión más completa. No observamos estas leyes físicas particulares porque sean las únicas posibles o las únicas matemáticamente consistentes. Las observamos porque somos productos de ellas. En universos con leyes diferentes, simplemente no estaríamos aquí para observar nada. Esta idea resuelve un enigma filosófico profundo que ha molestado a los físicos durante décadas. ¿Por qué las constantes fundamentales de la naturaleza tienen los valores precisos que tienen? ¿Por qué la constante de estructura fina es exactamente 1037? La relación de masas entre protón y electrón es exactamente lo que es. La fuerza de la gravedad es exactamente tan débil como la observamos. Estos números parecen finamente ajustados, calibrados con precisión increíble para permitir la vida. Si cambiaran ligeramente en cualquier dirección, las estrellas no podrían formarse. Los átomos serían inestables. La química sería imposible. ¿Es esto una coincidencia cósmica increíble? ¿Un diseño inteligente? ¿O simplemente sesgo de selección observacional? El multiverso de cuerdas ofrece una respuesta natural, no antropocéntrica. Hay innumerables universos con todos los valores posibles de estas constantes. Solo vemos los valores que permiten nuestra existencia, porque únicamente en tales universos evolucionaron observadores. Pero filosóficamente, esto plantea cuestiones profundas. Si hay 10 elevado a 500 universos, ¿qué hace especial al nuestro? ¿Nada en absoluto? Esto puede parecer deflacionario, humillante, pero también es profundamente liberador, expansivo. Significa que la realidad es incomparablemente más vasta, más rica,
más diversa de lo que jamás imaginamos. Nuestro universo observable entero, con sus 2 billones de galaxias, cada una conteniendo cientos de miles de millones de estrellas, es apenas una burbuja diminuta en un océano infinito de posibilidades. Pero debemos enfatizar enfáticamente que todo esto, por fascinante que sea, sigue siendo altamente especulativo. Las dimensiones extra no han sido confirmadas experimentalmente. Son una hipótesis, una posibilidad seria respaldada por matemática sofisticada y motivada por acertijos genuinos, pero aún no probada de manera concluyente. La física como disciplina científica rigurosa exige evidencia empírica sólida. Las ideas hermosas deben sobrevivir al contacto brutal con la realidad experimental. Y hasta ahora, a pesar de décadas de búsqueda intensiva, no hemos encontrado la señal inequívoca, la prueba definitiva. Esto no significa necesariamente que las dimensiones extra no existan. Solo significa que si están allí, se esconden extraordinariamente bien, más sutilmente de lo que nuestros instrumentos actuales pueden resolver. Cada generación de experimentos más sensibles estrecha la ventana de posibilidades, empuja los límites más lejos, obliga a los teóricos a refinar sus modelos. Pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, es simplemente incertidumbre honesta, la humildad científica de admitir que aún no sabemos con certeza. La historia de la ciencia nos enseña una lección fundamental que se repite constantemente. La realidad es invariablemente más extraña, más compleja, más sorprendente de lo que nuestras intuiciones cotidianas sugieren. Hace siglos, la idea de que la Tierra era redonda, no plana, era ridiculizada. La idea de que giraba alrededor del Sol en lugar de estar inmóvil en el centro del universo era herética, condenada por autoridades religiosas. La idea de que el tiempo podía dilatarse, que el espacio podía curvarse, que la materia y la energía eran intercambiables según mc², todas parecían absurdas cuando se propusieron por primera vez. Violaban el sentido común. Contradictorian la experiencia cotidiana. Sin embargo, todas resultaron ser ciertas, confirmadas por observaciones cuidadosas y experimentos rigurosos. Las dimensiones extra podrían ser el próximo gran salto conceptual en esta tradición centenaria de descubrimientos que expanden radicalmente nuestra visión de la realidad. O podrían resultar ser un callejón sin salida teórico, una idea hermosa que simplemente no describe nuestro universo. Solo el tiempo y los experimentos lo dirán con certeza definitiva. Pero independientemente del resultado final, el simple hecho de que estemos haciendo seriamente estas preguntas, de que tengamos las herramientas matemáticas y experimentales para investigarlas rigurosamente, es un testimonio del poder extraordinario del pensamiento humano, de nuestra capacidad colectiva de imaginar posibilidades más allá de nuestra experiencia directa, y luego diseñar formas ingeniosas de probarlas empíricamente. Reflexiona sobre esto por un momento mientras te preparas para dormir. En este preciso instante, mientras descansas cómodamente, podrían existir dimensiones completas del espacio presionando contra ti, rodeándote por todos lados, presentes en cada átomo de tu cuerpo. Universos enteros podrían flotar invisiblemente a solo 1 milímetro de distancia, pero en una dirección que no puedes señalar, que no puedes nombrar, que no puedes concebir intuitivamente porque está orientada perpendicular a todas las direcciones que conoces. Arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás. Todas estas direcciones están dentro de tu espacio tridimensional familiar. Las dimensiones extra serían perpendiculares a todas ellas simultáneamente, orientadas en direcciones que tu cerebro, moldeado por millones de años de evolución en 3 dimensiones, simplemente no puede visualizar directamente. Esta no es ciencia ficción fantástica desconectada de la física real. Es una posibilidad científica seria, contemplada y explorada activamente por algunos de los físicos más brillantes del planeta trabajando en instituciones de investigación de élite. Es una idea que emerge naturalmente, casi inevitablemente cuando empujamos nuestras teorías físicas más exitosas hasta sus límites lógicos y preguntamos qué debe ser verdad para que los números observados tengan sentido coherente. Las preguntas que estamos haciendo ya no son pura fantasía abstracta, son física genuina, investigación científica real en las fronteras mismas del conocimiento humano. Estamos sondeando los límites de la realidad misma con matemática rigurosa y experimentos cuidadosos. Y tal vez, solo tal vez en las próximas décadas o siglos, una futura generación de científicos finalmente encontrará la evidencia definitiva,
la señal inequívoca que confirme que el universo es verdaderamente más extraño, más vasto de lo que jamás soñamos en nuestras especulaciones más audaces. Imaginarán formas de acceder a estas dimensiones ocultas, de viajar a través de ellas, de comunicarse con universos paralelos si tales universos realmente existen. O tal vez descubrirán algo completamente diferente, algo aún más sorprendente que nadie ha imaginado todavía. Esa es la belleza profunda de la ciencia como empresa humana. No sabemos de antemano qué encontraremos cuando miramos cuidadosamente. La naturaleza constantemente nos sorprende, nos desafía, nos obliga a expandir nuestra imaginación. Por ahora, debemos permanecer pacientes, humildes, honestos sobre los límites de nuestro conocimiento actual. Las dimensiones extras siguen siendo hipotéticas, no confirmadas, especulativas. Pero la búsqueda continúa con intensidad creciente. Cada nuevo experimento, cada nueva observación nos acerca incrementalmente a la verdad. Los detectores de ondas gravitacionales escuchan el cosmos buscando susurros de dimensiones superiores. Los aceleradores de partículas chocan protones a energías cada vez mayores, buscando señales de física más allá del modelo estándar. Los telescopios observan el cielo mapeando la estructura del universo a gran escala, buscando patrones anómalos. Los experimentos de gravedad a pequeña escala miden fuerzas minúsculas con precisión cada vez mayor buscando desviaciones de la ley de Newton. Algún día, tal vez pronto, tal vez dentro de siglos, alguien encontrará algo, una anomalía inexplicable, una desviación significativa, una señal clara e inequívoca. Y cuando ese día llegue, cuando finalmente tengamos evidencia experimental sólida de dimensiones más allá de las tres que vemos, la física, la cosmología, la filosofía, nuestra comprensión completa de la existencia se transformará fundamentalmente. Reescribiremos los libros de texto, reimaginaremos el cosmos, reinterpretaremos nuestro lugar en la realidad. Será uno de los momentos más profundos en toda la historia del pensamiento humano, comparable al descubrimiento de que la Tierra orbita el Sol, o que el universo comenzó en el Big Bang, o que el tiempo y el espacio son relativos. Hasta ese momento, vivimos con la fascinante incertidumbre, con la posibilidad tentadora pero no probada de que la realidad es incomparablemente más rica de lo que experimentamos directamente. Y esa incertidumbre misma, esa frontera del conocimiento, es donde reside el verdadero asombro científico. No en las respuestas fáciles y definitivas, sino en las preguntas profundas que aún estamos aprendiendo a formular correctamente. Esta noche, mientras cierras los ojos y te deslizas hacia el sueño, permítete soñar con esas dimensiones invisibles. Imagina universos paralelos flotando silenciosamente a milímetros de distancia. Visualiza agujeros de gusano conectando regiones distantes del cosmos a través de atajos dimensionales ocultos. Contempla la posibilidad de que tu conciencia misma, tu experiencia subjetiva del yo, podría ser una proyección de procesos que ocurren en dimensiones que no puedes percibir. Aquí en Selenova, nuestro compromiso es llevarte cada noche a los confines del conocimiento humano, a las fronteras donde la ciencia establecida se encuentra con la especulación audaz, donde los datos sólidos se encuentran con la imaginación matemática. Te hemos guiado a través de la historia fascinante de las dimensiones extra, desde las primeras intuiciones de Kaluza y Klein, hace un siglo, pasando por el desarrollo vertiginoso de la teoría de cuerdas y la teoría M, hasta los experimentos de vanguardia actuales que buscan activamente estas dimensiones ocultas. Hemos explorado juntos cómo las dimensiones extra podrían explicar la debilidad de la gravedad, unificar las fuerzas fundamentales, resolver el problema de la jerarquía y potencialmente incluso desentrañar los misterios de la materia oscura y la energía oscura. Hemos contemplado las implicaciones filosóficas vertiginosas de un multiverso vasto, donde nuestro universo observable es apenas una burbuja entre incontables otras. Y hemos enfatizado honestamente que todo esto sigue siendo especulativo, fascinante pero no probado, esperando pacientemente la confirmación experimental definitiva que podría llegar en cualquier momento o podría tardar siglos. Si esta exploración nocturna ha despertado tu curiosidad, si te has maravillado ante la extrañeza profunda del universo que la física moderna revela, te invitamos calurosamente a suscribirte al canal Selenova. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nunca nuestros viajes nocturnos a través de los misterios del cosmos. Cada noche te traemos un nuevo documental para dormir, diseñado cuidadosamente para expandir tu mente mientras tu cuerpo descansa. Desde los agujeros negros más densos hasta las galaxias más distantes, desde las partículas subatómicas más diminutas hasta la estructura a gran escala del universo entero,
exploramos todo el espectro del conocimiento astronómico y cosmológico. Comparte este video con amigos que también se maravillan ante los grandes misterios. Déjanos un comentario contándonos qué piensas. ¿Crees que las dimensiones extras son reales o son solo matemática hermosa sin correspondencia física? ¿Te gustaría explorar otros temas relacionados en futuros videos? Tu participación alimenta nuestra pasión por crear este contenido. Recuerda siempre que la ciencia no es un conjunto estático de respuestas definitivas grabadas en piedra. Es un proceso dinámico y continuo de cuestionamiento, exploración, descubrimiento. Es una conversación entre generaciones de pensadores curiosos, cada una construyendo sobre los insights de las anteriores, refinando, corrigiendo, expandiendo. Y tú, al educarte, al mantener viva la curiosidad, al hacer preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad, eres parte de esa gran conversación humana. Que descanses profundamente esta noche, explorando en tus sueños las dimensiones ocultas del cosmos. Que tu mente navegue libremente por espacios de 11 dimensiones que tu cerebro despierto no puede visualizar. Y que despiertes mañana con un sentido renovado de asombro ante la profunda extrañeza del universo que habitamos. Desde Selenova, te deseamos buenas noches y dulces sueños cósmicos. Nos vemos en el próximo viaje a través de los misterios del universo. Hasta entonces, mantén los ojos en las estrellas y la mente abierta a posibilidades que trascienden la experiencia ordinaria. El cosmos es incomparablemente más vasto y extraño de lo que jamás imaginamos, y apenas estamos comenzando a comprender sus secretos más profundos. Buenas noches, explorador del cosmos.